Día del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo desde Monterrey. Gracias, querido Joaquín, qué gusto verte hasta allá, hasta Monterrey. Me da mucho gusto que andes por ahí y encantado de estar aquí contigo otra vez, Joaquín. Venga, pues adelante. ¿Qué traes hoy, doctor Lozano? Bien, Joaquín, pues hoy traigo un tema que es muy propio de la época que estamos pasando. ¿Cómo debemos de afrontar los cambios? Hemos pasado una pandemia, cantidad de personas han perdido familias, patrimonios, trabajos, inclusive los modos en los que se venía trabajando antes. Nuestra vida ha cambiado de manera radical, Joaquín. Pero eso no es algo solamente de la pandemia, ya lo traíamos de antes. Fíjate que este mundo líquido en el cual hemos venido viviendo ya desde hace prácticamente 40 años, es verdaderamente impresionante. Del año 1 hasta el año 1500, la humanidad tardó para duplicar el conocimiento que se tenía. Ahora duplicamos el conocimiento cada 20 años. Por eso, Joaquín, qué importante se vuelve estar preparados para adaptarnos a los cambios, para ser derribados y poder reponernos más en esta época que estamos viviendo actualmente. En Japón, los maestros de Aikido dicen que para tener éxito en la vida se requieren 3 tipos de maestría. La maestría con uno mismo, cómo canalizar las propias emociones, cómo poderse de alguna manera reponer. La maestría con los otros, que implica de alguna manera ser eficaz, entender las emociones de los demás y saberse contactar. Y la maestría para adaptarse. Esta adaptabilidad que se vuelve tan importante, Joaquín, y que implica 3 pasos para todos nosotros, y es algo que tendríamos que poder hacer en la vida. El primer paso del cambio es la aceptación. Aceptar que muchas veces no es nada sencillo. Un segundo paso que es la expansión, la búsqueda de posibilidades, qué es lo que vamos a hacer ahora que ya cambiaron las circunstancias, y luego la actuación. Diversos estudios, Joaquín, demuestran que las personas que son más adaptables viven vidas más saludables y más largas por un motivo muy simple, porque saben manejar mejor el estrés. Es curioso, Joaquín, que en un estudio que se hizo sobre la lista de los tipos de estrés en Estados Unidos en los años 60, se llegaba a comentar que el estrés, ya antes del 2008 se hacía un comparativo, había aumentado un 44% con relación a los años 60. Antes del 2008, Joaquín, sin contar todo lo que ha pasado después. Vivimos en un mundo estresado en el cual si no nos sabemos adaptar a los cambios, eso también afecta de alguna manera a la salud. Cuando nos resistimos a los cambios, Joaquín, no solamente desgastamos el cuerpo, sino que de alguna manera también desgastamos nuestra mente y desinflamos nuestro espíritu. Pensamos que las cosas que antes funcionaban las seguimos haciendo, obteniendo cada vez resultados más bajos. Gastamos gran cantidad de energía buscando a quién culpar. Nos preocupamos obsesivamente, nos quedamos estancados en el pasado o caemos en la negación. Por eso hoy quisiera dar 7 verdades fundamentales con relación a los cambios de la vida que me parece que son importantes y ayudan mucho al auditorio y a todos nosotros, primero a comprender su naturaleza y consejos de cómo enfrentarlo. Venga. La primera, Joaquín, el cambio es la única cosa de la que podemos estar seguros. La vida cada vez es más y permanente cambio. Decía Anne Morrow que solo en el crecimiento y en el cambio, paradójicamente, puede hallarse la verdadera seguridad. Qué cierto es esto, Joaquín. Tenemos que aprender a aceptar los cambios como una parte de nuestra vida. Es que el cambio vemos como algo que nos ocurre a nosotros y nos afecta personalmente, pero el cambio ocurre a todos a nuestro alrededor. Lo que está sucediendo no tiene que ver exactamente con nosotros, ni que el destino esté viéndonos para ver cómo nos afecta. Para eso un consejo muy importante, Joaquín, que valdría la pena dar al auditorio es el autodistanciamiento. Cuando vienen los cambios, de alguna manera, poderte autodistanciar de ti mismo y verte como si fueras otra persona, como en una película, y ver cómo actuaría yo o qué consejo le daría a esta persona que está pasando por el momento en el que estoy yo pasando. La tercera cuestión, Joaquín, la tercera verdad, es que la mente no siempre es aliada del cambio. La mente tiende a habituarse a las cosas y muchas veces no nos da respuesta de los cambios, no está preparada
para prever los cambios. En ese sentido, Joaquín, un consejo muy importante es procurar en la vida no acostumbrarse a la rutina. Intentar observar las cosas como si se trataran de una primera vez. Qué importante esto, observar las cosas como si fueran por primera vez. Vemos el mundo de manera muy distinta y nos ayudan a entender el cambio. Una cuarta verdad sobre el cambio muy importante, Joaquín, es que el cambio no es el enemigo. El miedo es el que es el enemigo. Lo que da y el miedo normalmente da tres reacciones en el ser humano: la huida, la pelea o el congelamiento. Cualquiera de las tres, huir, por supuesto, los cambios van a llegar y la realidad nos va a explotar en las manos, nos guste o no. Pelearnos, la ira, desalojar la ira con los que tenemos alrededor tampoco es una respuesta al cambio, y peor aún, quedarse paralizado. Todo eso, el miedo lo que hace es quitarnos creatividad, quitarnos posibilidades de respuesta para el cambio. Aquí el consejo muy importante para enfrentar el miedo, Joaquín, es recordar los logros que hemos tenido en la vida. Si recordamos con objetividad lo que hemos hecho, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que sí somos capaces de enfrentar este reto que tenemos enfrente. Y de esa manera seremos posible también para nosotros, de alguna manera, enfrentar y superar los miedos. Una quinta verdad, Joaquín, que es muy importante. Hay un ciclo emocional frente al cambio, que es un ciclo de duelo. Un ciclo en el que empezamos con la negación, como pasa en cualquier... Luego la ira, de ahí viene la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Decía Anatole France, todos los cambios tienen su melancolía, pues lo que dejamos de lado es una parte de nosotros, debemos acabar con una vida para dar inicio a otro. Por eso aquí un consejo muy importante, Joaquín, cuando vienen los cambios, es cultivar el pensamiento de dos cosas a la vez. ¿Qué significa esto? Decir, por ejemplo, sí, me siento mal por haber perdido mi casa, pero a la vez puedo hacer del lugar que ahora voy a arrendar, que voy a rentar, un lugar muy placentero. Sí, me pasó esto, pero puedo en este momento también tener una cosa más agradable en la vida. Y ambas cosas pueden darse al mismo tiempo. Eso nos ayuda mucho, Joaquín, interiormente para enfrentar los cambios. Una sexta verdad es decir que todos somos más resilientes, más soportadores de lo que creemos. Decía el filósofo William James, las grandes emergencias y crisis nos demuestran que nuestros recursos vitales son mucho más grandes de lo que suponíamos. Y esto es una realidad, Joaquín. Tenemos muchos recursos interiores para enfrentar o afrontar los cambios. Y finalmente la séptima verdad, Joaquín, que me parece la más importante. Todo el futuro se construye efectivamente con cambios, pero sobre una roca que son nuestros principios fundamentales, que son inmutables, nuestra identidad, nuestros valores como personas. Sobre esos valores que no deben de cambiar nunca es sobre los que debemos de afrontar los cambios. Sobre esos valores es precisamente sobre los que podemos conseguir darle brújula y destino al cambio que tenemos. Y bueno, Joaquín, pues esto del cambio tan importante, tan relevante, en un momento en el cual la humanidad se ve frente a ello. Fíjate, un dato para terminar. Cuando hay, por ejemplo, cambios en los trabajos, las empresas que se fusionan o hay adquisiciones, veía yo con mucha sorpresa el dato, entre el 60 y el 70% de esas empresas que se fusionan terminan fracasando porque no se adaptan a la cultura del otro, a la cultura del cambio, Joaquín. Y eso nos pasa a todos nosotros. Por eso qué importante generar esta capacidad de adaptarse a los cambios. Lo que pasa, doctor Lozano, es que hay quienes utilizan cambio como sinónimo de mejoría. Y no, cambio no es sinónimo de mejoría, puede ser un cambio para empeorar, ¿no? Sí, Joaquín, efectivamente. Cambio en muchas ocasiones efectivamente es para empeorar y lo hemos visto con la pandemia claramente. ¿Cuántas pérdidas, Joaquín, hemos tenido? ¿De cuántas cosas? Empezando por los seres queridos que hemos tenido alrededor. Pero ¿cuántas pérdidas de nuestro estilo de vida, de nuestro modo de ser? Claro que los cambios son pérdidas. Son pérdidas de algo que dejamos por algo nuevo. Que lo nuevo nos puede ilusionar y pensemos que pueda haber cosas positivas, creo que es parte de lo que tenemos que trabajar, pero el cambio necesariamente supone una pérdida. Lo digo porque en la política, quienes se dedican a eso y andan en campañas,
La mayoría de ellos habla del cambio. Soy el candidato del cambio, viene el gobierno del cambio. ¿Pero cambio para dónde, doctor Lozano? Claro, Joaquín, es que el cambio requiere tener esa brújula, esos principios. El cambio tiene que tener un sentido, porque si no el cambio, Joaquín, se pierde. El cambio deja de ser propiamente algo que nos ayude a pasar de un estado a otro para convertirse simplemente en una vida líquida. Y en eso se ha convertido la vida pública y política y la de muchos seres, en una vida líquida en la que de una u otra manera las cosas se terminan, se van sin un sentido, Joaquín, se nos van de los dedos sin un sentido. Y precisamente porque los cambios no tienen sentido, entramos en un mundo de lo absurdo. Nada más dime rápidamente, doctor Lozano, cuando hablas de este mundo líquido, ¿qué debemos entender? Un mundo, Joaquín, en el que ya muy pocas cosas duran para mucho tiempo, en el que las cosas se nos van como agua entre los dedos. Las empresas cada vez duran menos años vigentes. Las cosas que nosotros pensábamos ayer dejan de serlo el día de hoy. Es un mundo muy volátil, Joaquín, como nunca lo habíamos tenido. Un mundo líquido en el que las cosas profundas no podemos permitir que también se afecten de esa liquidez del mundo. Necesitamos darles solidez. Y esa parte creo que es el sentido profundo de cómo deberíamos de enfocar los cambios. Gracias, querido José Antonio. Te abrazo con cariño y nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande, querido Joaquín. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.